Domingo de Ramos, vamos a hablar de la entrada triunfal en Jerusalén. Marcos 11, del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella, hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dijere: ¿por qué hacen eso?, digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y los que venían detrás, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahí dejamos la lectura. A manera de introducción, quiero explicarles qué es la entrada triunfal o por qué le llamamos la entrada triunfal. Cada vez que un rey o un general importante de algún ejército, en este momento el ejército que estaba en turno era el ejército romano, cada vez que tomaban una ciudad, el general que había tomado la ciudad entraba por la puerta principal de la ciudad con todos sus ejércitos. A eso le llamaban una entrada triunfal, era la entrada del triunfo, la entrada del ganador. Ahora estos que están dentro de esta ciudad me pertenecen. Eso es lo que entraba a hacer el general. El general entraba con todo el ejército con el que venía, y eso le declaraba a todo el pueblo: ustedes ahora son nuestros esclavos, ahora ustedes son nuestros. Eso es lo que quería decir para cualquiera. Y este señor, general, cualquier personaje que estaba a cargo de la conquista, tomaba lo mejor de la ciudad y se lo llevaba, saqueaba la ciudad. Se lo llevaban incluso a lugares lejanos como a Roma. Era el trofeo de la conquista. Roma guardó muchos trofeos de muchas batallas que habían ellos librado, de muchos reinos, bastantes. Entonces, eso es una entrada triunfal, una entrada de alguien que está venciendo, o que alguien que ha sido destinado para, alguien que ha tomado un territorio y ahora está entrando a tomar posesión de él como el legítimo dueño. Si lo traducimos a nuestra vida, a nuestra época actual, tal vez pongamos un ejemplo. Usted compra un terreno en alguna residencial, por ejemplo, y empieza a construir su casa, y ya la terminan, le está todo acabado, todo pintado, y la dejan bonita, limpia, toda la persona que le construyó, la constructora, y le entregan las llaves y le dicen: tenga las llaves de su casa. Y usted entra por primera vez a su casa, y esa es una entrada triunfal. ¿Por qué es una entrada triunfal? Porque solo Dios sabe todo el sacrificio y el esfuerzo que hizo para tener esa casa. Todo lo que le invirtió, todo el dinero, todo el trabajo, todo el sudor, todo lo que usted hizo para invertir. Cuando usted entra a esa casa y usted respira el aroma que está dentro de esa casa, ¿cómo siente usted? Lo logré. Sensación de éxito, sensación de bienestar. Vale. ¿Se da cuenta entonces que se aplica muy bien a la época de nosotros, la época contemporánea? Ahora dígame una cosa:
dígame una cosa, la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, ¿realmente es una entrada triunfal? En lo natural, hablando en lo natural. Realmente Jesús está entrando a conquistar y le está diciendo a todos los demás, ustedes son míos. No. Jesús entró a Jerusalén días antes de ser sacrificado por nuestros pecados. Después resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Pero en lo natural, esa entrada triunfal no se ve como una entrada triunfal. Ahora, el pueblo que estaba alrededor hizo una entrada triunfal. En la mente de los israelitas, en los israelitas o los judíos de ese entonces, lo que estaba pasando era que Jesús venía ahorita a invocar a los ángeles del cielo, iban a descender, iban a matar a Poncio Pilato y a todos los romanos, y después se iba a extender esa lucha por toda Europa y los judíos iban a ser ascendidos a gobernar sobre todas las naciones. O sea, eso es de la mente. Por eso están hablando del reino de David que va a ser restaurado. Usted ve claramente que Jesús dice que hizo todo lo contrario. Lo que hizo fue ese día, aquí Marcos lo narra de una manera diferente, pero lo que hizo ese día fue limpiar el templo y después, como estaba muy cansado de todo lo que había hecho, se regresó a Betania a dormir. Mató a Pilato. ¿Destronó a los romanos? No. Entonces, en lo natural, el Domingo de Ramos, o la entrada triunfal, mejor dicho, la entrada triunfal, en lo natural no pareciera ser una entrada triunfal. Pero en lo espiritual, realmente Jesús no estaba por vencer a los romanos, estaba por vencer al pecado, estaba por vencer la muerte, estaba por vencer a los demonios, estaba por vencer a todo aquello malo que Adán había dejado entrar. Eso era lo que estaba a punto de pasar. En lo natural no era una entrada triunfal, pero en lo espiritual sí era una entrada triunfal. Sí era una entrada triunfal. Bueno, entonces quiero que meditemos unas cosas importantes sobre el texto, que tal vez pasan desapercibidas cuando no las leemos. Lo primero, por favor, es que Jesús acá está mostrando una clara señal de que Él era el ungido de Dios, el Mesías de Israel. Vamos a leer Zacarías 9:9, por favor. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está Zacarías 9:9, es una profecía exacta acerca de quién es el Mesías. Le está diciendo a Jerusalén Zacarías, alégrate, hija de Sión, ¿verdad? Alégrate Jerusalén, alégrate Israel, alégrate, tu rey viene pronto, viene sentado en un pollino, en un asno, en un hijo de asna, allí viene tu rey. Miren qué tremendo, los reyes entraban en caballos grandes, los generales romanos eran despiadados y entraban con caballos enormes. Los caballos tenían protección por todos lados contra lanzas, contra flechas. Miren la pompa con la que entraba un general romano a decir, yo ahora soy su mero jefe, yo soy el mero rey de ustedes. Y vean este contraste con Jesús. Tu rey viene a ti humilde, pero no por eso deja de ser justo, y tu salvador viene sobre un asno, viene sobre un pollino. Entonces, hay cosas importantes acá. Cuando la Biblia dice tu rey viene a ti, se está refiriendo, exactamente Zacarías se está refiriendo al ungido de Dios. Ese ungido de Dios había sido esperado durante muchos cientos de años. El primero, bueno,
La primera profecía aparece en Génesis 3:15, donde dice la Biblia, a la mujer le dice, bueno, tu simiente va a ser golpeada por la simiente de la serpiente, te va a morder, el carcañar, pero tu simiente, le dice a la mujer, va a aplastar la cabeza de la serpiente. Está hablando de que la simiente de la mujer es Cristo. Y la simiente de Satanás, por supuesto, la simiente de la serpiente de Satanás. Entonces, desde allí ya se venía hablando de que iba a venir alguien que iba a destruir toda la maldad que había en el mundo. Ahora, le prometieron a David que uno de sus hijos se iba a sentar en su trono e iba a ser el rey para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. A ese rey le llamaban el ungido, el Cristo, el Mesías, el retoño del tronco de David, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía muchos nombres, pero era una sola persona. Era una sola persona la que iba a venir a gobernar. Entonces, cuando Zacarías está hablando de que el rey viene, se está refiriendo a un reino real, a un reino que va a existir, a un reino que va a sonar, un reino que va a estar fuerte en medio de las naciones, el gobierno de Dios. Entonces, cuando la gente vio a Jesús entrar a Jerusalén en un pollino, la reacción de ellos fue inmediata. Ya habían visto los milagros, las señales, los prodigios, todo lo que Jesús hacía. Pero cuando ellos vieron a Jesús manso y humilde, justo, entrar en un pollino de asna, ¿qué recordaron? A ver, Zacarías 9:9, ese es el rey, es el ungido. Por eso inmediatamente ellos no dudaron en empezar a cantar, bendito el Hijo de David, hosana al rey, hosana al nuevo rey, hosana al que viene. No dudaron, ellos no dudaron. ¿Por qué? Porque Zacarías 9:9 ya había profetizado que así iba a entrar Jesús. Bueno, Jesús entonces claramente le dio a los israelitas una señal, o a los judíos le dio una señal, que él era el ungido de Dios para gobernar todo lo creado. Todo lo creado. Y la multitud en ese momento aceptó a Jesús como rey, por supuesto. Judas Iscariote ha de haber estado muy contento, muy alegre, porque Judas Iscariote claramente quería eso. Pero cuando se dieron cuenta, la mayoría o todos, el pueblo, que Jesús no andaba buscando un reino terrenal, muchos se decepcionaron. Y algunos, no quiere decir que todos, yo no quiero decir todos, pero después vemos más adelante una multitud delante de Pilato gritando: crucifícale, crucifícale. Le pregunto, algunos de esos que gritaron hosana al rey, hosana al Hijo de David, ¿estaría gritando ahí también crucifícale, crucifícale? Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué suceden estas cosas? Déjenme aplicar esto. Sucede a veces, o regularmente pasa, porque esa multitud que estaba adorando, bendiciendo, después termina diciendo crucifícale, 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 crucifícale. Tal vez no fueron todos, por supuesto, algunos, qué sé yo. Porque la gente a veces se decepciona de Jesús. ¿Podría alguien decepcionarse de Jesús, hermano? Pero si es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Salvador del mundo, es el mero jefe de todos los jefes. Sí, aún así, la gente se decepciona de Jesús. ¿Cuándo la gente se decepciona de Jesús? Cuando Jesús no llena sus expectativas. La gente estaba esperando algo de Jesús, pero Jesús no hizo lo que la gente quiso, porque Jesús traía su propio plan, y ese plan no contemplaba matar a Pilato, no contemplaba matar a los romanos. No era el plan ese. Su plan era destruir la muerte, destruir el pecado, destruir los principados, potestades. Él tenía un plan. Ese plan la gente no lo entendió en ese momento, pero muchas veces nosotros nos decepcionamos porque no nos dio eso que estábamos pidiendo.
no nos proveyó eso que estábamos necesitando, eso que Jesús quería, eso que nosotros queríamos, Jesús no nos lo dio. Y empezamos a decepcionarnos de Jesús. Y tenemos que tener cuidado porque la decepción puede llevar un día a que rechacemos a Jesús. Como Jesús no me da, yo tampoco le doy. Como Jesús no me sirve, yo tampoco le sirvo. Como Jesús no me quiere bendecir, yo tampoco lo bendigo. Como Jesús no me quiere dar, yo tampoco le doy. ¿Ya? Empezamos poco a poco nosotros a rechazar al Rey Jesús porque Él no cumple con nuestras expectativas. Es que yo creí que haciéndome evangélico los problemas iban a acabar. No, mi amado hermano. Sus problemas acaban de empezar porque usted ahora se hizo enemigo de Satanás. Antes en el mundo no tenía problemas. ¿Por qué? Porque usted y el diablo uno eran. ¿Qué cree usted que el diablo va a dar? Le pone problemas, pues, por supuesto, a los que están en el mundo, pero los problemas con ellos son otros, ya los tiene ganados. ¿Contra quién creen ustedes que hace lucha? Contra los que no están con él. Entonces usted no, hermano, no fue llamado, perdone que le diga esto, pero usted no fue llamado a una vida color de rosas donde toda la cosa le va a salir bien. Usted puso su negocio, puchica, de la noche a la mañana tiene 10,000 personas comprándole, 20,000 proveedores. Usted acaba se hizo cristiano y se acaba de salir de la universidad y ahora, puchica, lo busca medio Shell, ahora ya tiene éxito en todo. No. Ya dejamos de padecer enfermedades y ya nunca más nos da ni una gripe. No sucede así, no sucede así. Al contrario, entre más se mantenga usted en el camino del Señor, más problemas debe de esperar, más luchas debe de esperar. Hermano, pero ¿cuándo se va a acabar eso? Cuando se muera. Ahí se va. Ahí, mire, ahí yo le profetizo que se acaban sus problemas. Cuando usted se muera, ahí sí, no. Es más, todo el mundo va a hablar bien de usted cuando se muera. Porque en el velorio, ¿quién habla mal del difunto? ¿Quién habla mal del difunto? En el velorio no habla nadie mal del difunto. Oh, qué bueno era don fulano. ¿Se acuerdan cuando hacía eso, cuando hacía lo otro, cuando hacía acá? Nadie habla de las 10 mujeres que tuvo, ni de los 40 hijos regados que dejó. Nadie habla del fulano así. O sea, todo el mundo llega a hablarlo. Ya, pero el fulano ya está muerto. Ya se acabó. Entonces, allí se acaba la lucha. Mientras siga viviendo, la lucha existe. Y no es para que usted se decepcione de Jesús. No se decepcione de Jesús. Ahora, segundo, por favor. Quiero dejar un poquito más claro el punto anterior. En esta señal de Jesús, de Marcos, capítulo 11, que está correlacionada con Zacarías 9:9, la Biblia es clara. Muchos respondieron favorablemente. No fue toda la ciudad de Jerusalén. No fue toda la ciudad de Jerusalén. Ahora, les recuerdo que esta era víspera de Pascua. Quiere decir que en Jerusalén había mucha gente. Mucha gente, mucho visitante, mucho turista había ahí. Entonces, en segundo lugar, todos vieron la señal de Jesús montado en el pollino, pero no todos respondieron cortando ramas, poniendo sus mantos, recibiendo al Rey Jesús. No todos. Ahora, ¿cuáles pudieron haber sido los motivos? Yo coloqué 3 que tal vez le puedan ayudar a usted, creo yo que sí. Lo primero es, ¿por qué no se pusieron a cantar Hosana, bendito el que viene, el nombre del Señor? ¿Por qué no hicieron algarabía recibiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Lo primero, por conveniencia propia. Acuérdense que estaban bajo el gobierno romano. Decir que había otro rey aparte de César podría haber significado la muerte para muchos. Entonces, decir que Jesús es el rey no les convenía. Entonces, por conveniencia. ¿Por qué no hablaron Hosana al hijo de David? No todos salieron a recibir al rey. Y eso que vieron la señal, iba sentado en el pollino, dice, ahí viene el rey.
pero no salieron a decir que era el rey. ¿Por qué? Por conveniencia propia. Lo segundo, porque probablemente no entendieron el mensaje. ¿Cuánta gente había en Jerusalén de visita ese día que no conectó la imagen de Jesús sentado en un asno, en un asnito, con Zacarías 9:9? Pasaron desapercibidos. Y esa es otra cosa importante, ahorita lo vamos a aplicar. Y una tercera razón, pienso yo, por indiferencia. Muchos no les importaban los romanos, muchos reconocieron que Jesús era el rey porque iba sentado en un asno, y todo lo que dice Zacarías 9:9, simple y sencillamente dijeron: yo no quiero nada con ese Jesús, yo no quiero nada con ese rey. Entonces, eso sucede hoy en nuestros días también. Igual, sucede en nuestros días. ¿Por qué la gente a veces no quiere nada con Jesús? No quiere nada con Jesús. La gente quiere todo con un Jesús que da cosas buenas, no con un Jesús soberano que él hace su voluntad como él quiera. No, ese Jesús no cabe en la vida de las personas. Entonces, yo también tengo 3 razones por las cuales la gente no quiere nada con Jesús. Lo primero es que no desean que Él tenga el control de sus vidas, hermanos. Es que miren, eso es importante que lo recalque, por favor. Cuando la Biblia dice que Jesús es el rey, nosotros lo romantizamos, nosotros lo poetizamos, decimos: Jesús es el rey de reyes, gloria a Dios, pero Él quiere ser el rey. Ahora, hermanos, ¿alguien me puede decir, acaso si el rey no hace lo que Él quiere con el que sea? ¿Alguien le puede decir al rey cómo hacer las cosas? Ese es el problema. Por eso es de que mucha gente pone de excusa que no se acerca a Cristo, que no se acerca a una iglesia, o que no se acerca a una religión, porque todas las religiones son malas, porque todo es pecado, porque miren el mal ejemplo que da aquel, el mal ejemplo que da aquel. No. No se acercan a Jesús como rey porque no quieren a un Señor de su vida. Quieren seguir viviendo como quieran. Pero eso no va con Jesús. Con Jesús no, pues usted y yo no podemos decir: Jesús es mi rey y yo vivir como yo quiera. No, eso no va con Jesús. A Jesús no se le puede ceder un poco. Mira, Señor, te doy un poco ahorita de mi corazón y dentro de 20 años te doy otro poco. Dentro de 40 años te doy otro poco. No, a Jesús se le da todo o no se le da nada. Así es. A Jesús se le entregan todas las áreas de nuestra vida, o mejor no le entregamos nada, pues. Porque Jesús demanda todo, porque Él es rey. Lo segundo es, porque a veces la gente en nuestros días no abraza a Jesús como el rey de sus vidas, porque muchas veces nosotros los cristianos no sabemos explicar correctamente la palabra de Dios. No logramos explicar correctamente la palabra de Dios. Y eso, por favor, es un punto muy importante. Cuando lea su Biblia, memorícela. Trate de memorizar, trate de comprender. Cuando usted va a tener la oportunidad de llegar a gente en su trabajo, en su familia, personas que lo tienen a usted en alta estima porque tiene un buen testimonio, porque está hablando bien de Cristo, y de repente van a llegar a pedir un consejo. Lo peor que usted y yo podemos hacer es sacarle libros de superación. No, hable la palabra. Explique la palabra. Mire don fulano, mire don sultano, usted lo que pasa es que está cometiendo este error y la Biblia dice claramente esto y esto y esto. Cuando usted deje de hacer eso que la Biblia prohíbe, entonces usted va a empezar a ver cómo Dios lo levanta. Ya es la palabra en nuestra boca la que produce fe en la vida de las personas. Y hay un tercer grupo de personas que no quieren a Jesús en su vida, simplemente porque no les interesa que les digan cómo hacer las cosas. Ahora, esto tiene que ver mucho con aquellos que ahora está de moda, que deciden buscar a Dios por su propia cuenta. Yo no necesito un discipulado, yo no necesito una iglesia, yo no necesito un pastor, yo no necesito un líder. Yo prendo YouTube, ahí tengo un montón de prédicas, ahí tengo un montón de enseñanzas, ahí estoy un montón de cosas y toda la situación. Pero no hay ningún texto en la Biblia que diga que los cristianos debemos dejar de congregarnos. Al contrario,
Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando ven que aquellas cosas se acercan, o sea, el día postrero se acerca. Cuanto más cuando vemos que Cristo está a las puertas de venir, es cuando más debemos de buscar al Señor. Entonces, otros simplemente van a rechazar el estar con Cristo porque no ven un testimonio real dentro de la iglesia y entonces dicen, no, mejor busco a Cristo, pero a mi manera, a mi forma, a mi ser. Al final terminan siendo como el primer grupo, que no quieren a alguien que los gobierne. Igual. Tercero, por favor. Tercero. Quienes responden afirmativamente a Jesús como su Señor, hicieron tres cosas ahí en Marcos. Tres cosas veo yo que hicieron. O sea, los que dijeron Hosana y cantar, hicieron tres cosas. Lo primero que hicieron fue despojarse de su manto. Despojarse de su manto. Investigando un poco sobre lo que era el manto en el siglo I, me fui a dar cuenta de que el manto era un abrigo exterior. Era un rectángulo. Era un rectángulo. Ese manto rectangular lo usaban para cubrir la cabeza del viento, del sol, del frío en la noche, pero también a veces necesitaban cargar cosas, entonces lo extendían en el suelo y le echaban todo lo que tenían que echar, lo amarraban en la espalda y cargaban en su manto todo lo que necesitaban trasladar de un lado a otro. También usaban para guardar alimentos, tenían que ir de camino a cierto lugar y se les había olvidado llevar ciertos alimentos, ahí metían comida y el manto les servía para poder llevar comida. El manto también les podría servir para cargar niños, y esa todavía funciona hoy en nuestros días. ¿Ha visto cómo se ponen las señoras aquí en la espalda a sus bebés? Miren, ¿desde cuándo viene eso, esa costumbre? Desde siglo I, antes de, y yo pienso que antes ya estaba eso, ya estaba. Entonces el manto era un utensilio de ropa que servía para muchas cosas, para muchas cosas. Ahora, lo importante de lo que también me di cuenta es que muchas culturas usaban el manto como un símbolo de identidad. Y el manto daba estatus. Dependiendo de la calidad del manto, así era la calidad de respeto que se le rendía a una persona. Entonces, un símbolo de identidad. Ese manto, y fíjese qué pasa entre nosotros. Si se dan cuenta, las personas indígenas que usan traje, usted y yo reconocemos cuando un traje es de almolonga, ¿sí o no? Cuando un traje es de cantel. Ah, no, ese traje es de momos, ese traje el manto era así, parecido. Ese manto es de los judíos del norte, ese manto es de los judíos del sur, ese manto es de los judíos del oeste. No, ese manto nunca lo había visto en mi vida. ¿Ya? Entonces el manto era un símbolo de identidad. Entonces lo primero que hacen las personas cuando se conectan con el Rey Jesús es despojarse de su identidad. Porque su identidad, cuando están en Cristo, ya no les sirve para nada. Es más, la Biblia dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué es que el que se encuentra con Jesús debe despojarse de su identidad? Porque ahora tiene por delante una nueva identidad, la identidad de estar en Cristo Jesús. Entonces, el quitarse el manto es un símbolo de que ahora nosotros nos estamos despojando de la vieja naturaleza, de la naturaleza pecaminosa. Nos estamos quitando de encima el pecado y ahora estamos revestidos de Cristo. Eso es lo primero que hicieron. Lo segundo que hicieron ese día fue cortar ramas de árboles. Cortar rama de árboles. A mí me pareció interesante porque normalmente cuando uno corta la rama de un árbol, a mí me gusta mucho la jardinería. Cuando yo corto la rama de un arbolito,
Normalmente es porque quiero que el árbol me dé más fruto. Si el árbol está dándome mucha rama, no va a dar flores y no va a dar fruto, porque toda la vida del árbol se le va a producir ramas que no dan fruto. Entonces uno tiene que venir y podar. Si uno ve una rama que ya está vieja, está robando energía, ¿qué hacemos? Cortamos. Entonces, el simbolismo de cortar ramas de árboles es la poda espiritual que Dios le hace a todo cristiano. La poda espiritual que Dios le hace a todo cristiano. Ahora, Dios traerá su tijera espiritual y va a empezar a ver todas esas cosas que no le gustan en nosotros y va a decir, esto no me gusta, te está cortando vida, ¡pah! Y nos va a cortar, ¡pah! Entonces estoy aplicando el punto así, de esta manera, que cuando Cristo es el Rey de nuestra vida, Él no va a permitir que lo que no le gusta permanezca en nosotros. Va a agarrar su tijera y nos va a empezar a podar, a cortar todas las ramas que a Él no le agradan, no le gusta. Todo aquello que es improductivo lo va a cortar. Puede ser, como ya les dije, una relación, un trabajo, pero puede ser algo en nuestro carácter, en nuestras fallas. Tal vez nos gusta mucho pleito, nos gusta mucho los celos, nos gusta mucho ver televisión, nos gusta mucho cualquier cosa que sea improductiva a la larga y que a uno le esté dedicando mucho más tiempo que a Jesús. Jesús va a decir, no, esto no me gusta, lo vamos a cortar. Tercero, dice la Biblia que la gente cantó, daba voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Si ustedes se dan cuenta, todas esas son expresiones que reconocen la realeza de Jesús. Entonces, una tercera cosa que los creyentes debemos aprender cuando nos encontramos con Jesús es que somos personas que han venido a adorar a Jesús. Y entonces usted se da cuenta que todo tiene lógica. Si yo reconozco que Jesús es mi Rey, yo lo voy a dejar hacer con mi vida lo que Él quiera. Pero también yo voy a declarar como que Él, aparte de ser Rey, es mi Dios, mi Señor. Yo voy a rendir mi boca en adoración a Él. Cristo entonces vivió una vida y fue muerto, crucificado y resucitó para que nosotros tengamos a quien adorar. La misma Biblia dice que solo al Señor hay que adorar, que solo al Señor hay que servir, y eso es lo que Cristo quiere de cada uno de los creyentes. Quien no entiende que Jesús es Rey de su vida, no podrá rendirse ante Él, mucho menos rendirle adoración y bendición al verdadero Rey y Señor. Bueno, terminemos, por favor. Vamos a concluir ya con la meditación de hoy. El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Era realmente en lo natural una entrada triunfal? La verdad es que no. Pareciera que no. Pero a los ojos del cielo se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Eso quiere decir que realmente el que estaba entrando a Jerusalén ese día era el Rey. Muchos no quisieron nada con ese Rey. Ya vimos los posibles motivos. Pero los que sí quisieron algo con este Rey, le entregaron su vida. Se dejan gobernar por Él todos los días. Y por supuesto, le adoran todos los días. Amén. Bueno, vamos a orar. Entregamos este tiempo al Señor.